Está escuchando el podcast 2 y un micrófono, presentado por Luis Herrera. Este podcast no constituye un consejo o servicio profesional. Los episodios pueden contener lenguaje profano y por eso no son adecuados para menores de 18 años. Si te ofendes fácilmente, escucha otro podcast. Los puntos de vista y opiniones expresados en este episodio son solo del presentador o de los invitados. No tome todo lo que se diga en este episodio al pie de la letra. Si algo le parece controversial, le molesta o le causa duda, haga su propia investigación. Gracias. En el libro tiene usted un capítulo sobre la represa. Sí, claro. ¿Me puede explicar? Pues la represa fue un proyecto que se empezó allá en el 90, si no estoy mal, y se inauguró en el 92, por ahí, o en el 90, por ahí. Fue en los 90 que se inauguró esa presa y mi papá había conseguido trabajo en esa represa como seguridad, digamos, ¿no? Uh-huh. Algo que yo nunca, hasta este día, nunca entendí. Porque mi papá, pues él estaba a cargo de, básicamente, de cuidar, ¿no? Cuidar aparatos grandes. La maquinaria. Maquinaria bastante grande. Uh-huh. Y a mí siempre me pareció bastante interesante porque pues yo desde ese entonces yo tenía otro tipo de ideas, ¿no? Siempre pensaba como lo práctico, por qué es esto, el porqué de las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces mi papá tenía a cargo esa maquinaria y yo en mi pueblo conocía como a unos mucho 5 personas que manejaban y que solo sabían manejar el tractor para, pues sí, para mover la tierra, ¿no? Uh-huh. Y en este otro lugar había unas máquinas, digamos, bastante grandes que uno dice, ¿cómo es que se van a llevar ¿Quién se va a robar este aparato, no? Uh-huh. ¿Quién se va a robar una digamos, como ya le decían, una mano de chango que sería unas 20, 30 toneladas? Uh-huh. Y esa cosa tiene la banda esa como de los carros de guerra, Uh-huh. que camina bastante despacio, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿quién se la va a llevar? O sea, yo siempre me iba allá con mi papá. O sea, si se la robaban, van a durar días Sí, robándosela. días en robar. Y fuera de eso, va a dejar el camino. El camino por donde se fue. Y yo, pues en ese entonces pensando en eso, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿para qué? Uh-huh. Y no había nadie por ahí. Yo creo que 10 millas, no sé, 10 kilómetros. Uh-huh. Serían como unas 6 millas a la redonda. Uh-huh. No había nadie. Uh-huh. Y yo me decía, bueno, si alguien quiere venir a robar aquí, ¿no? Va a tener que ser alguien de la ciudad o no sé, de algún otro lado, ¿no? ¿Y cómo se van a llevar esta máquina, no? Uh-huh. Y yo me la pasaba ahí porque yo me quedaba ya con mi papá en la presa esa cuando la estaban construyendo y yo antes de dormirme yo me ponía a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la construcción siguió. Y llegó un momento donde obviamente se terminó la construcción y la iban a inaugurar la presa. Uh-huh. En ese entonces yo no estaba allá porque ya no podía cruzar. Yo no podía cruzar por donde yo cruzaba. Porque del pueblo hacia donde estaba la construcción eran como ¿qué sería? Unos 7 o 8 millas que yo me las llevaba. Yo o iba caminando o iba montado en un burro. Uh-huh. Así yo me dirigía para allá. Pero con la presa ya llena, Uh-huh. eso pues de cada río, era donde la presa estaba donde se juntaban 2 ríos. Entonces ya cada río tenía unos 5 o 6 kilómetros ya donde uno no podía pasar. Entonces para llegar allá donde mi papá, ya teníamos que cruzar dar vuelta por el otro lado y eso añadía unos 4 o 5 kilómetros más. Uh-huh. Entonces yo no iba tan seguido. Pero mi papá me dijo que fuera yo porque iba a venir un señor muy importante. Uh-huh. Y ese señor muy importante, en ese entonces yo no lo sabía, pero era el presidente de México, Carlos
En ese entonces era presidente y iba a venir a inaugurar la presa. Carlos Salinas. Ok. Y pues mi papá me dijo que yo fuera allá. Y yo en mi imaginación, porque él me había dicho que este señor era un señor muy poderoso. Ujú. Para ese entonces, mi papá ya había comprado un radio Ujú. de batería. Y en ese entonces salían las historietas de Calimán. No sé si usted está Ujú. familiarizado con Ujú. Calimán. Entonces Calimán es pues en sus historias, ¿no? Él lo describen como un hombre fuerte, con alto, güero, Ujú. con bastante músculos y en la mayoría de sus historias él le gana al malvado, ¿no? Ujú. Esa es la historia del, digamos, que existe en todos los capítulos, porque El escuché, Superman el mexicano. Superman mexicano, ¿no? Ujú. Entonces yo voy a la presa y voy caminando hacia la presa y yo me voy haciendo la idea de esto, ¿no? Dices, este señor que mi papá dice, ha de ser alguien así alto, así bien vestido, así con músculos acá, que se le van saliendo así, no Ujú. sé, ¿no? Uno lleva así. También en ese entonces yo leía la Biblia y hablaban de Sansón, que le había roto la garganta o algo así a Ujú. un león, ¿no? Ujú. Y dices, este man ha de ser así ha de estar. Tal vez Bien. tiene el pelo largo. Ajá. Y yo, O sea, pues, Tarzán también. sí, un Tarzán, algo Superman así. y Tarzán. Superman y Tarzán combinado. Entonces yo voy con esta idea, ¿no? Y yo llego ahí y no hay nadie. No hay nadie. Estamos ahí esperando, ¿no? Yo cuando cuando di la vuelta, porque tuve que ir a dar vuelta por el otro lado de un río. Cuando di la vuelta, normalmente iba por una carretera que es bastante mala, era de terracería, pero tenía hoyos aquí, tenía hoyos allá. Cuando yo llego y doy la vuelta allí, ya me doy cuenta que las cosas como que están cambiando, ¿no? Ujú. Ya la carretera esa está plana. Ok. Ya vino cierta maquinaria, no sé qué tipo de maquinaria llegó y ya estaba plana. Caminé todo eso y llegué hasta allá y había unos como 6 espacios ya limpios dentro de donde era pues puro llano, era una pradera ahí y solo crecía maleza. Ujú. Entonces ahí había como unos 4 diferentes ruedas, digamos de unos 30 metros de alrededor y en medio tenía una H. Ujú. Y en otros lados estaba bastante descubierto, pero fuera de eso no había nada. Se Ujú. estaba haciendo lo mismo, la misma presa, el aire que se escuchaba, los pájaros que se escuchaban por ahí, y era una escena bastante rural, ¿no? Ujú. Y mi papá, pues yo no le creía, ¿cómo va a llegar este señor aquí? Entonces, como ¿qué sería? A una hora y media de que yo ya estaba ahí, empezaron a llegar bastantes carros. Ujú. Y mi papá me había dicho cuando los miró desde lejos, dice, ahí viene mucha gente, dice que va a proteger a este señor, que es muy, 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 muy poderoso. También llegaron, ya cuando llegaron esos carros, se bajaron como ¿qué sería? Unos 150, que en ese entonces yo no sabía, pero eran 150 federales Ujú. con armas bastante poderosas. Y también llegaron unos buzos Ujú. que mi papá me había dicho que eran hombres ranas. Y digo, ¿cómo va a ser un hombre rana? ¿No? Y ahí se me puso otra vez la mente a trabajar, ¿no? ¿Cómo va a ser hombre rana? Bueno, en fin. Llegaron estos hombres rana y se metieron a la presa y andaban ahí abajo, según Ujú. tengo entendido, ¿no? Y ya después, como a los 20 minutos de que esta gente llegó, bueno, llegaron toda esta gente y se fueron a esconder a los alrededores, ¿no? Ujú. Y después de eso, como unos 20, 30 minutos después, llegaron los helicópteros. En ese entonces yo no había visto ni uno. Y llegaron ahí cerquita y se bajaron. Y venían 5, me acuerdo todavía, venían 5 helicópteros. 4 de ellos bajaron y uno no bajó, se quedó arriba dando vueltas. Ujú. Y dentro de del último que bajó de esos 4, venía este señor, Carlos. Y yo lo miré y él venía con bastante gente. Dentro de ese helicóptero venían, yo creo que unas 10 personas.
y él caminaba con esas 10 personas a su lado de él. Llegó al podio que estaba ahí, que le habían puesto. Era simplemente 2 mesitas y un podio ahí. Y me acuerdo que se me hacía muy extraño porque siempre le estaban dando vueltas 2 hombres. Alrededor constantemente le estaban dando vueltas 2 hombres. Y se me pareció bastante extraño que 2 personas le estuvieran dando vuelta, ¿no? Todo el tiempo le estaban dando vuelta. Se movían. Y ahí lo miré. Es no sé, de pronto 1 metro y no sé cuánto sería. En pies sería como 5'5", 5'4", por ahí así. Que serían como 1 metro y 60, 60, 65, algo por así. ahí. Y yo lo miré y este señor estaba todo flaquito. No tenía pelo. Y pues estaba vestido así como, pues con un saco. Y así yo lo miré y dije, ¿a poco este señor? Pues no. En mi cabeza de niño no cabía que ese señor tenía tanto poder, ¿no? Obviamente estamos hablando de Carlos Salinas, que en ese entonces causó la depresión del peso mexicano, que se devaluaron bastante las empresas mexicanas, que después amigos dentro de su régimen de políticos las compraron, ¿no? Y de ahí salió Carlos Slim con bastante plata y bastantes otras gentes que se beneficiaron de las políticas de este señor. Así como tal, mucha de la gente fue forzada a salirse de sus países, de sus pueblos, porque dentro de ese mismo sistema, este señor pasó una ley que se llamaba NAFTA. Y dentro de ese acuerdo, Estados Unidos mandó bastante leche en polvo, que por cierto sabía muy feo. Mandaron este queso amarillo, que me acuerdo que nosotros nos dieron una barra así, toda rara, y olía bastante feo. Nosotros, mi mamá, me acuerdo que me lo enseñó y me lo dio a oler. Dice, yo creo que esta cosa ya no sirve porque huele feo. Entonces se lo regalamos a otra señora que estaba por allí. Y le dijimos, ¿sabe qué? Mire, esta cosa nosotros no sabemos qué es. Sabemos que es queso porque nos dijeron que es queso, pero no entendemos por qué es amarillo. Si el queso es blanco y la leche es blanca, porque este es amarillo, no sé. Lo regalamos. Pero basado a todo ese queso y toda esa leche que el gobierno de Estados Unidos lo llevó allá, mucha de la gente que se dedicaba a la ganadería, que se dedicaba a ordeñar sus vacas, que hacía el queso, el requesón, la leche, que ese era parte de su sobrevivencia, ¿no? Para poder vivir, ya no lo podía hacer. Porque la mayoría de gente que era pobre, que la mayoría eran de ahí, había un programa que se llamaba DIF, no sé si todavía esté, mandó leche de aquí, mandó frijoles de aquí, y entonces la gente de ahí ya no podía competir porque no podían vender sus productos. O sea, saturó el mercado de todos esos productos. Y ya la gente que lo producía ya no lo podía. Ya no lo podía. Entonces toda esa gente tuvo que, desgraciadamente, buscar una mejor vida aquí en este país. Es como venirse para acá. Es como venirse para acá. Entonces, si usted lo ve dentro del 94 al 98, en ese mismo, ¿cómo se llama? En esos años, usted ve que la barra de inmigración sube bastante. De 2 millones, si no estoy mal, sube a 8 millones de inmigrantes que vienen específicamente de México. Y todo esto es basado al ¿cómo se llama? Al programa que este señor pasó. Entonces, este señor realmente era una persona bastante poderosa porque le cambió la vida a millones y millones de personas. ¿Le cambió la vida o la destruyó? Se la destruyó, digamos, cambió de alguna forma, ¿no? Porque es un cambio. Pero dejaron a familias, dejaron a gente que hasta ahorita sigue, digamos, sufriendo los estragos de que dejaron a familias, de que dejaron a niños que crecieron sin papá, de que dejaron unas esposas que de pronto fallecieron sin poder, digamos, sobrevivir. O muchos otros se murieron en las fronteras que no pudieron pasar. Muchos fueron secuestrados. Mucha gente falleció, mucha gente sufrió y sigue sufriendo los estragos de las políticas de este señor. Oh, wow.
Entonces, sí era un señor muy poderoso. Y vamos a otra cosa, ¿no? Uno de niño ve lo que es algo poderoso en los músculos o en la figura de una persona sin saber quién realmente es la persona poderosa. Y a mí siempre se me ha hecho interesante cuando veo uno a personas aquí peleándose con otra persona o gente, digamos, que supuestamente tiene el carácter fuerte, ¿no? Y se lo dice, marica, ese man no tiene el carácter fuerte, tiene el carácter débil, porque es muy fácil que se enoje y esa persona no es fuerte. Es fácil manipularlo. Es fácil manipularlo y no es fuerte, esa persona es muy débil. Es muy débil de mentalidad, es muy débil de conocimiento. Y vamos a lo mismo, uno tiene la idea de quién es el fuerte. Y a veces uno dice, oh, ese man porque está bien rudo y tiene músculos y le puede golpear a alguien más, es fuerte. Y realmente el que es fuerte realmente a veces, y casi la mayoría de veces, está en una oficina, viste corbata, tiene zapatos bien boleados, su pelo bien hecho. Y la mayoría de veces es CEO o es político. Es el que tiene el verdadero poder. Ese es el que tiene el verdadero poder. Sí. Esa es la persona que sabe controlar lo que dice, sabe controlar su carácter y muchas otras cosas que ellos lo hacen como profesión, ¿no? Es como si uno fuese a trabajar en tecnología y sabe cómo un network sirve, ¿no? Ese es para ellos es su trabajo, es un trabajo. Volviendo al punto de la represa, ese señor llega y firma cosas o lo que sea, toma las fotos y se va. ¿La gente del pueblo sabe que ese hombre llega? ¿Alguien sabe de quién es este señor? La gente, yo creo que había los ganaderos, ¿no? Porque en mi pueblo había dos familias que controlaban todo lo que pasaba en mi pueblo. Por ejemplo, una familia tenía, de alguna forma, tenía en cargo todo lo que es el sistema educativo. Entonces, estas personas, una de las hijas de este señor era la presidenta de la mesa educativa. ¿Una de las hijas de los ganaderos? Del ganadero, del ganadero Él tenía muchas tierras él también ahí. Y este señor fue uno de los beneficiarios, obviamente, de que se hiciera esta presa, porque la mayoría de personas, incluyendo a mi papá, no sabían ni quién era este señor. No entendían lo que este señor estaba diciendo. No entendían las proyecciones de que él decía esta presa va a beneficiar a tantas personas por medio de la ganadería, va a crear trabajos, va a crear esto, va a crear lo otro. La mayoría de gente dice, bueno, suena bonito, pero como yo no entiendo lo que usted está diciendo. En primera ni siquiera le entiendo lo que está hablando, porque la mayoría de gente hablaba el español no muy bien, porque todavía tenían, obviamente, el español de que sería como el Spanglish aquí, ¿no? Que tenían ciertas palabras. O sea, ¿hay dialecto en esa región? Ya no había dialecto completo, pero había muchas palabras que eran pronunciadas de diferente manera, que venían del náhuatl. Y entonces, todo ese tipo de cosas tendrían que ver, o tenían que ver era una con combinación de náhuatl y español. Sí, español. Okay. Entonces, este señor, la gente no le entendía nada. La gente que se benefició de esto fueron los ganaderos que tenían terrenos en la parte por ahí cerca de la presa, donde ahora, si uno ve el mapa, todo lo que es una milla alrededor de esa presa está siendo sembrado de maíz, frijol, lo que sea, y la mayoría de esa es pues enriqueciendo a la persona que ya tenía. Okay. El pobre sigue siendo pobre y ahora lo único que sigue haciendo es trabajando para el ganadero y haciéndolo más rico. Gracias por su tiempo y por haber escuchado este episodio. Les deseo mucha suerte. Oh, y una cosa más. Si les gustó el tema de hoy, por favor de compartirlo. Chao pues.